tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas sobre la historia de la ciencia y hoy vamos a tocar un tema muy importante en esta serie, es la creación del tiempo o la creación más bien de la medición del tiempo. Y este es un problema que se plantea desde la época medieval, es cómo medimos el tiempo, no nada más la noche, el día, las temporalidades, el movimiento de la Tierra y todo ello, no, sino cómo medimos el tiempo en cuestiones prácticas, en cuestiones que nos sirven, las cuestiones de cómo se crea el minuto, cómo se crea el segundo, cómo se crea esta lucha entre el sistema métrico de francés contra el sistema inglés, cómo nos ponemos de acuerdo para que los tiempos y los meridianos y todo ello, hasta cómo vamos a llegar a estas cuestiones de cuestionarnos qué es el tiempo como dimensión, ¿no? Y cómo viene Einstein a revolucionar todo ello. Entonces, en este programa vamos a explorar de una manera muy breve este aspecto, cómo se pasó de estas discusiones a llegar a digamos, a este acuerdo que ahora tenemos, entonces donde podemos entender qué es el tiempo. Tenemos los relojes atómicos, tenemos la teoría de la relatividad de Einstein que rige de alguna manera la teoría o la idea de los viajes, la velocidad de la luz, en fin, todo ello, todo lo que tiene que ver con el tiempo, hasta desde un reloj simple de mano hasta estos grandes relojes atómicos y la exploración del tiempo con los calendarios y todo ello. Entonces, bueno, de esto va nuestro programa de hoy. Ahí solamente recordar que estamos haciendo este programa con base en el libro de Historia de la Ciencia o Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farad para tener un índice temático. Y bueno, vámonos, yo soy Arturo Ramírez y vamos con nuestro programa. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, aquí siempre andamos. Muchas gracias. Durante los siglos XIX y XX, los científicos desarrollaron instrumentos cada vez más precisos, aunque continuamente recurrían a entidades indetectables para explicar los fenómenos naturales. Parecía que, por muy detalladas que fuesen sus investigaciones, las causas últimas siempre los eludían. Aunque algunos confiados físicos predijeron que la búsqueda de las leyes de la naturaleza ya estaba prácticamente resuelta, su complacencia se vio demolida por la radioactividad, que revelaba un insospechado e inexplorado microuniverso cuyo comportamiento no solo podía explicarse mediante las leyes, contrarias a la intuición de la mecánica cuántica. La incertidumbre hizo acto de presencia como parte esencial del universo, lo que impedía, tanto de forma teórica como práctica, que los científicos atómicos lo supieran sobre todo. En sucesivas y infructuosas búsquedas de los cimientos materiales de la vida, los biólogos también intentaron hacer visible lo invisible, apoyándose en potentes herramientas ópticas y químicas para sondear el interior de las células y revelar los agentes ocultos que afectaban a la existencia humana. Iniciados en nombre del progreso, algunos programas de investigación que afirmaban hacer avanzar la ciencia y mejorar la humanidad iban lastrados por implicaciones políticas, comerciales que suscitaban profundas dudas éticas. Hoy vamos a ver el tiempo, la creación de la medición. Saber la hora implica control. Cuando se introdujeron a finales del siglo XIII los relojes mecánicos, impusieron en las actividades tradicionales de los pueblos y villas la regularidad de los ritos de la iglesia. 600 años más tarde, relojes mucho más precisos imponían una disciplina aún más estricta sobre la sociedad. En París, durante la década de 1880, había relojes repartidos por toda la ciudad coordinados mediante golpes de aire comprimido que enviaban a través de tuberías subterráneas desde una sala de máquinas central. Los ciudadanos que quisieran utilizar este sistema neumático podían visitar un lujoso salón iluminado por una lámpara en forma de estatua de la libertad, inconsciente de las restricciones impuestas por la automatización centralizada. Esos adinerados clientes habían sido absorbidos por el culto de la precisión. Durante el siglo XIX, la precisión de las mediciones se convirtió en algo obsesivo.
Cuando un inventor americano presentó un instrumento óptico recién fabricado dotado de una asombrosa escala de 43.000 líneas de pulgada, los científicos alemanes quedaron consternados por haber perdido la carrera de la alta precisión. A los soldados británicos se les ordenaba contar cuántos postes telegráficos pasaban toda velocidad junto a la ventana del tren cada milla. Un solitario meteorólogo efectuaba observaciones cada hora durante 12 años y el astrónomo George Herschel esperaba habitualmente durante 2 horas en el frío aire nocturno hasta haber alcanzado la misma temperatura que su telescopio. Los victorianos valoraban la precisión como un carácter distintivo de la ciencia moderna. Sin embargo, igual que el tiempo, la precisión no es un ente abstracto y absoluto, sino que requiere llegar a un compromiso. Cuando los psicólogos americanos introdujeron los test de inteligencia para vetar a los posibles migrantes, las puntuaciones generalmente respaldaban su afirmación de que los europeos eran superiores a los judíos, los italianos y los negros. Sin embargo, saber que la puntuación de una persona es de 105, 106 o 107 es irrelevante a menos que haya un consenso general sobre lo que representa esa puntuación. Asimismo, los científicos deben decidir si el valor que se muestra en la escala de un instrumento es válido, si lo registra o es inútil. Saber con seguridad que un instrumento está mostrando una lectura correcta es más complicado de lo que podría parecer. Una de las precauciones que se puede tomar es llevar a cabo comprobaciones prácticas, por ejemplo, comprobar que el instrumento no esté desgastado, que es capaz de soportar condiciones climáticas extremas, que el resultado es el mismo para cualquier observador entrenado, ¿se entiende? Pero hay algo en juego, algunas cuestiones aún más fundamentales. Ningún aparato ofrece exactamente el mismo valor todas las veces, pero si se quiere derribar una teoría antigua con una lectura nueva, basta con estar seguro de su precisión en un 99% que se necesita o un 99.9999%. Y si la dosis de científicos expertos obtienen resultados diferentes, ¿cómo se decide cuál se debe de elegir? Para resolver estas cuestiones es necesario el consenso. Los científicos se vieron reforzados a enfrentarse en esos problemas con el conocimiento de la red telegráfica, que exigía coordinación internacional. Los ingenieros británicos que tenían la intención de ejercer el control del imperio en un nivel eléctrico tenían que asegurarse de que lo que funcionaba en la metrópoli podía replicarse perfectamente en la India o en África. Como explicaba James Clerk Maxwell en la Enciclopedia Británica, las ecuaciones a las que debemos llegar deben ser tales que una persona de cualquier nacionalidad pueda sustituir los valores numéricos de las cantidades medidas en sus propias unidades nacionales y obtener un resultado cierto. Cuando los expertos del telégrafo complementaron tablas de conversión comparando los resultados obtenidos por experimentadores de diversos países, descubrieron que, a pesar de las lecturas, se habían registrado con varias cifras significativas, los resultados no coincidían. El establecimiento de estándares universales desencadenó una tremenda controversia. El orgullo nacional estaba en juego y los chauvinistas británicos se opusieron a los planes de Francia para resucitar el sistema métrico, que había sido abandonado pocos años después de su introducción durante la Revolución Francesa. Algunos arqueólogos británicos sostenían que la medida de una pirámide egipcia en yardas revelaba la inspiración divina de sus antiguos constructores para crear proporciones perfectas. El propio astrónomo John Herschel, un personaje realmente influyente, describía cómo los topógrafos militares de la India habían demostrado que el metro no es una fracción exacta de las dimensiones de la Tierra. En todo caso, proseguía, puesto que el Imperio Británico domina el mundo, todos los demás deberían adaptarse a nosotros. Quizá este tipo de argumento no suene demasiado científico, pero demostraron ser poderosos. Maxwell persuadió al resto del mundo para aceptar los estándares electromagnéticos establecidos por su laboratorio en Cambridge. De todas las magnitudes sobre las que se debatía, la más esencial era el tiempo. Hasta mediados del siglo XIX, cada ciudad utilizaba su propia hora local, y los residentes ponían en horas relojes según las estrellas y el sol. Cuando los trenes empezaron a enlazar lugares situados a centenares de kilómetros de distancia, la coordinación de los relojes en toda la red pasó a ser una cuestión vital.
En Gran Bretaña, las compañías ferroviarias acordaron utilizar la hora de Londres, medido a diario por Greenwich, según la posición de las estrellas, y transmitida a todo el país mediante señales telegráficas, enviadas a través de los raíles. La situación en otros países era más complicada. En Francia, los trenes circulaban según la hora del Rouen, 5 minutos retrasada respecto a París, donde los relojes al interior de las estaciones estaban retrasados 5 minutos con respecto a los del exterior. Estados Unidos era un país tan inmenso que se decidió establecer varias zonas horarias internas, un compromiso que más adelante adoptó el resto del mundo. Con el establecimiento de redes eléctricas internacionales de comunicación, los países se vieron forzados a colaborar más estrechamente que nunca y acordar sistemas de medida estándar para las que todo el mundo marcase el mismo ritmo de relojería. Las señales del telégrafo y radio unieron regiones remotas en un único sistema. Lograron de hecho que las distancias se acortasen y que la información se pudiese distribuir de inmediato en lugar de tardar semanas o meses, igual que había sucedido con los trenes. La introducción de estas nuevas tecnologías no solo supuso nueva oportunidad de control centralizado, sino que también hizo surgir nuevas demandas de coordinación, en esta ocasión a escala mundial. La colaboración internacional era esencial para la elaboración de mapas, una tarea que exigía precisión en la medida del tiempo. El problema principal era que los topógrafos que medían la longitud necesitaban medir la separación horaria entre dos puntos de la misma latitud para conocer la distancia entre ambos. Desde principios del siglo XVIII, una época que no eran raros los desastres marinos debido a que los barcos se apartaban de su rumbo sin darse cuenta, ya que varios venían ofreciendo premios para quien fuese capaz de desarrollar una técnica fiable. Muchos inventores plantearon ingeniosas sugerencias para su consideración. Una vez eliminadas las más peregrinas, parecía claro que la mejor solución consistía en un reloj. Por desgracia, hasta los instrumentos más robustos no eran lo bastante eficaces para mantener una precisión suficiente durante la larga y accidentada travesía del Atlántico. Finalmente, el telégrafo pareció ofrecer una solución. Puesto que las señales eléctricas viajaban de forma prácticamente instantánea, las horas locales de lugares separados por cientos de kilómetros de distancia podían compararse casi simultáneamente. Los cartógrafos tuvieron que abandonar el hábito de situar su propia capital en el centro de sus mapas del mundo y acordaron un sistema de numeración universal para la longitud. Y de nuevo fue Gran Bretaña la que imperó en 1884. Un comité internacional decidió trazar la línea cero a través de Greenwich, aunque los franceses siguieron utilizando París hasta 1911. Con el incremento de la precisión, las personas empezaron a preocuparse por errores de precisión cada vez más pequeños, mientras que antes del siglo XIX la exactitud de la hora era tan intrascendente y complicada de lograr que muchos relojes carecían de minutero. En la década de 1880, los ciudadanos se concretaban en la red neumática subterránea de París, se quejaban de que las inyecciones de aire comprimido tardaban varios segundos en llegar desde el control central a las diversas zonas de la ciudad. A finales del siglo XIX, todas las metrópolis importantes estaban instalando redes de relojes conectados entre sí eléctricamente para garantizar que la hora mostrada en todos fuera idéntica. Uno de los aspectos más acuestionantes de este sistema lo afectaban los topógrafos telegráficos, que debían tomar en consideración los diminutos periodos, fracciones de segundo, necesarios para que una señal alcanzase su destino en el otro lado del mundo. Si se exigía una gran precisión, incluso los errores mínimos de la coordinación de tiempos podían suponer discrepancias significativas en la medida de las distancias. La carrera de la longitud resurgió con la versión del siglo XX. Entusiastas inventores empezaron a diseñar aparatos para sincronizar relojes en todo el mundo. Con la intención de proteger las fortunas que tenían previsto cosechar, solicitaron sus patentes en Suiza, centro mundial de la fabricación de relojes. Muchos de sus diseños acabaron en el escritorio de del físico más interesado en la termodinámica que en el tiempo, el oficial de patentes Albert Einstein. Einstein se convirtió en un símbolo de la dificultad de comprensión teórica.
Para la mayoría de personas, las ecuaciones son garabatos sin sentido. Sin embargo, los visitantes se apiñan para admirar esta pizarra de Einstein, donde se vemos una serie de trazos y de ecuaciones que son cuidadosamente observadas en Oxford desde 1931. Cuando Einstein escribió estas ecuaciones, el público empezó a escabullirse gradualmente de su supuesta introductoria conferencia sobre la relatividad. No les culpo, comentaba un científico. Aunque sus matemáticas sean lo bastante buenas como para seguir a Einstein, seguro su alemán no lo es. Estos cálculos en concreto concluyen con la estimación que hizo Einstein acerca de la edad de la Tierra. Le preocupaba que las pruebas más recientes demostrasen que se equivocaba. En aquella época ya había dejado de trabajar en la oficina de patentes suiza y había transformado sus experiencias con los problemas prácticos de medición del tiempo en modelos matemáticos de todo el cosmos. No entiendo por qué, respondió Einstein a un periodista del New York Times en 1944. Nadie me comprende, pero le caigo bien a todo el mundo. Era una pregunta retórica la que le formuló el periodista. Claro está, pero intrigante de todos modos. ¿Por qué se hizo famoso en el mundo entero el creador de una críptica teoría cosmológica? Antes de que Einstein cumpliera los 40 años, nadie había oído hablar de él fuera de un reducido círculo de físicos matemáticos. Su primera aparición en los titulares internacionales ocurrió en 1919, cuando con una expedición británica que se fue a investigar un eclipse de sol, confirmó su teoría de la relatividad general. Pronto, los característicos cabellos revueltos y bigote gacho de Einstein se convirtieron en la identificación del héroe que se había atrevido a desafiar intelectualmente a Isaac Newton, y lo había vencido. Como muchos héroes científicos, Einstein era un experto propagandista de sí mismo, un entusiasta conferenciasta al que le encantaba contar cómo su teoría de la relatividad había revolucionado el concepto del tiempo. Una hora en compañía de una chica guapa en un banco del parque parece un minuto, bromeaba, pero un minuto sentado sobre una estufa caliente parece una hora. Einstein no era el único que estaba fascinado por el tiempo. Muchos artistas, músicos y escritores de vanguardia pretendían también hallar nuevas formas de representar el mundo, y afirmaba que la física los estimulaba. Para su indignación, todo es relativo. Se convirtió en un latiguillo popular. La frase no tenía sentido alguno, pero se vio reforzada por la idea de que Einstein, que era una especie de genio sobrenatural que había creado una teoría incomprensible para los simples mortales. El primer artículo de Einstein sobre relatividad, publicado en 1905, no tenía referencias ni notas a pie de página, como si se tratase de una solicitud de patente enviada por un inventor que afirmaba su originalidad. Aunque sus apariciones se presentaban actualmente como un suceso trascendental, no se produjo ninguna revolución inmediata. La teoría de la relatividad se desarrolló y se puso a prueba a lo largo de muchos años, y algunos aspectos no se confirmaron experimentalmente hasta medio siglo después. De hecho, la famosa ecuación E igual a mc cuadrado, que ni relaciona energía, masa y velocidad de la luz, no aparecía en el documento inicial de Einstein. La relatividad acababa con una percepción de sentido común del tiempo y del espacio establecida por Newton 3 siglos antes. Para Newton, el espacio es fijo y el tiempo fluye hacia adelante de forma inexorable a un ritmo constante. Para Einstein, el tiempo depende de dónde te encuentres y de la velocidad a la que te muevas. Así que solo tiene sentido definir un tiempo personal con respecto a, relativo a, otra cosa. En el cosmos relativista de Einstein, solo una cantidad parece ser la misma para todo el mundo, la velocidad de la luz. Con este postulado básico, Einstein eliminó las conjeturas acerca del éter de Maxwell. Los científicos habían tratado de averiguar cómo puede ralentizarse la luz si se mueve en dirección opuesta a un éter que gira en remolino alrededor de la Tierra, o impulsada a mayor velocidad por un éter que la empuja desde atrás. Pero la relatividad acabó con la necesidad de tales hipótesis. Einstein creó dos versiones de su teoría. La teoría especial de 1905 es comparativamente simple desde el punto de vista matemático. Sin embargo, 10 años más tarde, Einstein publicó su teoría general, más completa, que tiene en cuenta a la gravedad y efectúa algunas extrañas predicciones.
La luz se curva al pasar cerca del Sol y los viajeros espaciales serán más jóvenes que los amigos que dejaron atrás en la Tierra al iniciar el periplo. Según la teoría de Einstein, la luz de una estrella distante es afectada por la gravedad al pasar cerca del Sol. Eso significa que, para las personas que miran desde la Tierra, la estrella parecerá estar en un lugar distinto del que pareciera ocupar si la luz viajase en línea recta. Entonces, si se mide la posición de la estrella durante un eclipse de sol y se compara con otros registros tomados cuando la estrella se encuentra en otros lugares del cielo, se pueden comprobar si los resultados concuerdan con las predicciones de Einstein o con las de Newton. Pero lo que parece una prueba fundamental para distinguir entre dos teorías en competencia era, en la práctica, mucho más complicada. Lo más irritante es que no había ninguna estrella adecuada cerca del Sol durante el periodo del eclipse, lo cual aumentaba aún más las exigencias de precisión, de modo que los observadores se enfrentaban a una tarea similar a la de medir una pequeña moneda a 1 kilómetro de distancia. Y para redondear las numerosas dificultades técnicas, las nubes cubrían el cielo durante el día del eclipse. Cuando los resultados demostraron no ser concluyentes, Eddington se puso a ajustar los datos, destacando sumariamente las fotografías que no confirmaban sus ideas preconcebidas y eliminando las pruebas contradictorias reunidas por otros equipos que habían investigado también el eclipse. Muchos científicos estaban ya convencidos de las ideas de Einstein y Eddington recurrió a sus influyentes contactos para convencerlos de que su expedición demostraba la verdad que ellos querían oír. Sin embargo, algunos expertos mantuvieron su escepticismo y pasaron 2 décadas antes de que los astrónomos norteamericanos se convencieran. A Einstein le gustaba imaginarse como sucesor de Newton, en el panteón de los grandes genios, como si una especie de poder divino inmaterial pudiera transmitirse de un intelecto extraordinario a otro. Aun así, las raíces de la abstrusa teoría se hallaban en los problemas prácticos de los coordinados relojes surgidos durante la búsqueda de la precisión en el siglo XIX. A los símbolos científicos se les idolatra, pero seres de otro mundo que flotan por encima de las realidades de la vida cotidiana. Einstein ilustra cómo incluso a los pensadores más aparentemente abstractos no se ajustan a estas idealizadas visiones.